Bueno, algunas de las situaciones que me he encontrado en obra y que de alguna manera no está establecido en la norma es el uso de alambre, el uso de abrazaderas, las uniones de las mangueras no están, pues no está normada, ¿no? La manguera debe estar siempre completa, no debe de tener empates y en las uniones debe de ser encasquillado. No debe ser ni con abrazadera ni con alambre, ¿no? Entonces, pues estos puntos son bien importantes que los manejemos, ¿no? A lo mejor si yo veo una manguera de oxígeno que tiene un empate, pues se llega a zafar el empate y no va a pasar nada. Pero si se llega a zafar el empate de una manguera de acetileno, téngalo por seguro que vamos a tener un flamazo. Mínimo un flamazo. Y si, y si se agarra a un trabajador, si está cercano materiales combustibles, materiales inflamables también, porque muchas veces tenemos atmósferas ahí de thinner, de algún solvente, que eso aunado al escape de acetileno y que se nos genere una flama, pues nos pondría así que en un riesgo muy elevado, ¿no? Entonces, este, necesito tanto los residentes como los supervisores de seguridad no dejar pasar este tipo de situaciones, ¿no? O sea, realmente, cuánto le puede costar el mandar encasquillar la manguera al contratista o tener una manguera en buenas condiciones, a reserva de lo que nos pueda costar si hay un siniestro o un riesgo al respecto, ¿no? Bueno, la determinación de los agentes físicos y químicos que produzcan contaminación laboral en nuestro medio de trabajo, ¿qué vamos a tener? O qué podemos ver en esta diapositiva que tenemos aquí? Primero está el equipo, ¿no? El equipo de soldar. ¿Qué tenemos? Materiales base. Esos materiales base, ¿qué tienen? Tienen elementos metálicos que pudieran desprenderse en el momento de estar realizando los procesos de soldadura. Tenemos también materiales de aporte, que de igual manera son diferentes materiales al entrar en el equipo de soldadura y al empezar el proceso de soldadura, pues vamos a tener desprendimientos, ¿no? De ciertos materiales o metales. Vamos a tener también o tenemos gases combustibles, ¿no? ¿Qué gases combustibles? Sobre todo cuando utilizamos el equipo de corte. Puede ser el gas LP o puede ser el acetileno. El que está normado por la norma 27 es el acetileno. Y gases de protección en los diferentes procesos de soldadura, que puede ser el argón, puede ser el helio. ¿Y qué elementos o agentes físicos y químicos tenemos presentes en un proceso de soldadura? Vamos a tener electricidad, ¿no? El peligro de la corriente eléctrica. Vamos a tener lo que son radiaciones no ionizantes como la infrarroja y la ultravioleta. Vamos a tener ruido, sobre todo en aquellos procesos ay, se me olvidó el nombre, de de arcade, cuando hacemos un proceso de arcade, generamos demasiado ruido, ¿no? Decibeles que van arriba de los 90 decibeles, que es lo que es lo que nos norma, la norma 11, para un trabajo de 8 horas, que no debe de pasar de 90 decibeles cuando nosotros o como trabajadores estamos expuestos a ese ruido.
Vamos a tener también humos y vapores que se puedan estar generando de los procesos de soldadura. Esos son los agentes físicos y químicos que podemos tener presentes en nuestra área de trabajo. También la iluminación es algo fundamental, aunque generalmente los trabajos son de día, ¿no? Pero cuando se llegan a realizar trabajos de noche, el tener una buena iluminación para poder trabajar sería lo ideal, ¿no? Y por ejemplo, todo esto está regido por normas. Hay normas que me establecen la norma 11 sobre ruido, la norma 25 sobre iluminación, la norma 29 sobre el mantenimiento de las instalaciones eléctricas, la norma este, 13 sobre las radiaciones no ionizantes, la norma 5 sobre lo que son las sustancias químicas peligrosas y la norma 10 sobre todos aquellos vapores, humos que se puedan Me habla en desprender inglés. No, de es las, que de las sustancias químicas. En cuanto a radiaciones no ionizantes, tenemos las radiaciones ultravioleta en las soldaduras eléctricas es 100 veces más que la generada por la soldadura de soplete. El argón duplica la intensidad de la radiación más que el helio cuando se utilizan gases de protección. Eso es cuando utilizamos soldadura con gases de protección. Entonces, el argón va a duplicar la intensidad de la radiación. Las radiaciones infrarrojas provienen generalmente de las piezas de trabajo, el metal caliente. La radiación infrarroja genera poco a poco lesiones en los tejidos profundos de los ojos. Y la radiación es la principal causa de cataratas. Bueno, aquí tenemos una tablita donde me establece qué tipo de contaminantes me generan los diferentes metales base que podemos utilizar para los procesos de soldadura. Por ejemplo, si soldamos aceros al carbón, ¿qué contaminantes son los que generalmente me pueden generar? Me pueden generar óxidos de hierro y óxidos de magnesio. Si trabajamos con aceros aliados, me va a generar hierro, óxidos de hierro, óxidos de magnesio, óxidos de cromo y óxidos de níquel. Si trabajamos con acero inoxidable, me va a generar óxidos de hierro, óxidos de magnesio, óxidos de cromo y óxidos de níquel. Si trabajamos con aluminio, me va a generar aluminio, ¿no? Como contaminantes. Con bronces, me puede generar níquel, plomo, zinc o berilio. Si trabajamos con latón, me va a generar cobre, zinc, estaño, manganeso y plomo. Si trabajamos con aleaciones de cobre o berilio, me va a generar cobre y berilio en lo que son los contaminantes o los vapores que puedan estar desprendiéndose en el momento o en el proceso de soldadura. Y plomo, pues me va a generar plomo, ¿no? El desprendimiento de humos o vapores de plomo. Los humos y vapores tóxicos como el óxido de zinc, el manganeso, el cromo y el silicio son elementos que me pueden producir ya síntomas un poquito más fuertes, ¿no? La sobreexposición a humos de soldadura puede causar malestares como mareos, náuseas, resequedad o irritación de ojos, nariz, garganta y pueden agravar problemas respiratorios ya existentes como el ama o efisemas pulmonares, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una tablita donde me establece qué síntomas se me pueden presentar si yo tengo desprendimientos de humos, ya sea de tanto de mis metales de base como los materiales de aportación. Por ejemplo, si tengo desprendimiento de cadmio, me puede provocar dolor abdominal. Si tengo desprendimiento de níquel, me puede provocar asma. Si tengo desprendimiento de plomo, envenenamiento. Si tengo desprendimiento de cromo, daño pulmonar. Si tengo desprendimiento de zinc, fiebre de humos, ¿no? Cuando, por ejemplo, aquí si trabajamos con la losa acero, generalmente producimos
estos humos que contienen zinc y por lo tanto nos producen malestares como fiebre, escalofríos o mucha irritación en la garganta. Y aquí tenemos una tablita donde vienen los contaminantes de la soldadura que generalmente se producen y los niveles de exposición a los que pueden estarse o exponerse a ese tipo de humos y vapores que generan los procesos de soldadura. Óxidos de hierro, por ejemplo, 5 miligramos sobre metro cúbico, óxidos de cromo, 0.5 miligramos sobre metro cúbico, óxidos de aluminio, 10 miligramos sobre metro cúbico, y así vienen de cada uno de los elementos o componentes que podemos tener los procesos de soldadura, los desprendimientos de humo. También se nos va a generar ozono. Cuando soldamos, se nos va a generar óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono y el dichoso fosgeno. El fosgeno es un gas que es venenoso, que es muy tóxico y que se genera en los procesos de soldadura cuando las temperaturas son muy altas. Y humos, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo importante? Lo importante es, en los procesos de soldadura deben de ser en lugares abiertos y ventilados. Eso es lo que nos recomienda la norma, ¿no? La norma nos recomienda que los lugares sean abiertos y ventilados. Si el lugar es abierto y ventilado, no requerimos de tanta protección respiratoria, que ahorita un poquito más adelante lo vamos a ver. Pero si los lugares son cerrados y hay acumulación de humos y gases, entonces sí se requiere una protección respiratoria. La O un identificación sistema de ventilación forzada también. o un sistema de ventilación forzada, así es, Medina, si eres Medina, ¿verdad? ¿O es Francisco? Creo que fue el buen Frank. Ah, correcto. Sí, definitivamente, si hay una concentración elevada de humos, pues la ventilación forzada sería lo necesario para poder controlar ya en el área los humos y vapores, además de traer un equipo de protección respiratoria que absorba los humos y vapores, como son las mascarillas o las máscaras de carbón activado. Entonces, para la identificación del tipo de riesgo, primero, ¿qué tenemos que hacer? Identificar los peligros a los que nos estamos enfrentando. ¿Qué peligros en el manejo de los equipos? ¿Qué peligros hay en los materiales base? ¿Qué peligros hay en los materiales de aporte? ¿Qué peligros hay con los gases de protección? ¿Qué peligros hay con los gases de combustibles? O sea, cada equipo me va a generar, o cada elemento de estos 5 elementos que estamos viendo, o generan peligros, y esos peligros están siempre presentes, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer? Identificar los riesgos a los que vamos a estar expuestos, tanto en nuestro puesto de trabajo como para terceras personas, ¿no? Y aquí es donde entra todos los aspectos que marca la normatividad, ¿no? En protección a terceras personas con mamparas y en protección a nosotros de los diferentes riesgos usando el equipo de protección personal adecuado y además ciertas medidas de seguridad, ¿no? Bueno, el equipo de protección personal. Más bien, ¿cuáles son los medios para controlar los riesgos que se presentan en los sistemas de soldadura? Uno, podemos hacer uso del equipo de protección personal
para evitar precisamente daños a nuestra salud y a nuestra integridad física. Dos, establecer sistemas como ventilaciones forzadas, lo que decía Francisco, y mamparas para la protección ya de nuestra área de trabajo, ¿no? Para evitar que nuestras áreas de trabajo se acumulen todos esos humos o vapores y sean de alguna manera tóxicos a nosotros. Y tener un botiquín de primeros auxilios cercano y a la mano y que contenga los elementos que requerimos para la atención inmediata, ¿no? Bueno, ingeniero, Mande, bueno, en este caso, este botiquín de emergencias para ese tipo de situaciones de intoxicación por humo, por radiación, ¿qué debería tener para una atención inmediata? para afectación de humos y radiación, lo que pasa es Sí, que en este caso, si nuestro trabajador tuviera se flameó o en el mismo caso presentara alguna complicación por los humos, ¿qué es lo que deberíamos de tener en ese botiquín? es que mira, en principio no nos tendría que pasar eso, porque se supone que para eso son las medidas de seguridad. Las medidas de seguridad son para que nosotros, antes de que suceda el riesgo, lo atenuemos o lo eliminemos. Y para eso, por ejemplo, es el uso de mascarillas de carbón activado. Y con eso vas a evitar que tu personal, primero, número uno, evaluar. Si es una área abierta y hay ventilación, difícilmente una persona se te va a intoxicar. Si estás en una área donde no hay ventilación, donde hay acumulación de humos y vapores, pues en primera instancia el uso de equipo de protección personal. Y no mascarillas, desechables como lo manejan, o que la norma 116 nos la maneja como respiradores sin mantenimiento. No, requerimos respiradores con mantenimiento y que sean con carbón activado. Entonces, para evitar ese tipo de riesgos, que no se nos intoxique una persona. ¿Por qué? Porque el botiquín no es para solucionarte problemas ya de intoxicación. Ahí tendríamos que trasladar a la persona a a un hospital para poderlo atender adecuadamente. O sea, un botiquín no te va a traer ningún compuesto que me pueda ayudar a desintoxicar a alguna persona. Y acuérdate que los botiquines son materiales de curación. Ningún botiquín debe de tener medicamentos, ninguno. Son puros materiales de curación. ¿Para qué? Para heridas, para cualquier tipo de lesión ya física, ahí sí entran los botiquines. Pero ya para este tipo de situaciones no. Por eso son las medidas preventivas. En el caso de radiaciones, lo mismo. ¿Qué sucede si tú traes tu carnaza? Todos tus... No es casualidad que ahí se me olvidó el nombre, el peto, las mangas, las polainas, sean de carnaza. La carnaza que es piel de animal. ¿Qué sucede con la piel? La piel absorbe las radiaciones. Entonces, si yo traigo toda mi carnaza bien puesta, ¿dónde se van a quedar absorbidas las radiaciones? En esa carnaza. Y no van a llegar a ti o no va a llegar tanta cantidad de radiación a tu cuerpo. Entonces, a medida que nosotros entendamos que las medidas de seguridad son para protección y que las debemos de usar, vamos a eliminar muchísimos riesgos y no necesitamos tener un botiquín, en principio porque la norma no me lo permite, y en segunda
no puedo tener un botiquín con un montonal de elementos para poder aliviar cosas que están desde la prevención. Si yo previeno, si yo le pongo la sombra adecuada al que está cortando, al que está soldando, difícilmente se va a flamear. Pero si lo hace sin las condiciones adecuadas, pues lógicamente va a tener un flambeo. Ahora, para las cuando híjole, se fue el nombre, si llegan a flamear los ojos, podemos usar dexametasona, que son gotas, pero tampoco es tan recomendable que tú cada ratito lo estés usando con los pacientes. Les vas a quitar en su momento el malestar, pero a la larga le puedes producir daños. Entonces, tampoco es recomendable, ¿no? No sé si alguien quiere aportar algo de los seguros. Francisco Martínez de OTA Trooper 658. Es como usted dice, ingeniero Rubén, lo primero es prevenir. Aplicar los procedimientos de seguridad pueden salvar vidas, salvan vidas, de hecho salvan vidas, yo soy testigo de eso. Y duele, aplicar procedimientos de seguridad no duele, pero un accidente duele. Entonces, si nosotros seguimos todos los procedimientos de seguridad para trabajar aplicando la norma 27, trabajos en caliente, si alguien se nos llegara a intoxicar, es difícil porque estamos en áreas abiertas, solamente eso puede suceder en espacios confinados. Y existen equipos especiales para trabajar bajo esas condiciones, como equipo de respiración autónoma, ventilación forzada, formas de trabajar que Felt, le soy sincero, no los tiene, y no tiene esa educación para prevenir, sino para saltarse los procedimientos, pero si respetamos esos procedimientos que tenemos, yo soy testigo de que salvan vidas. Solamente hay que seguirlas, y un accidente duele, pero seguir los procedimientos de seguridad no duelen. Gracias. Así es. Pues gracias por su participación. ¿Alguien más que quiera participar? Sí, ingeniero Victoria, reiterando lo que dice Martínez, efectivamente es lo que duele es el accidente, ¿no? Y lamentablemente ya no se puede hacer gran cosa, depende de donde lo mandamos al hospital a la persona que tenga el accidente. Entonces, si seguimos careciendo con el equipo de protección necesario, específico para las actividades, en este caso de las normas de corte y soldadura, pues van a seguir teniendo en FEL y vamos a seguir teniendo ese tipo de accidentes siempre y cuando no nos surtan o no se surtan y no se exija ese equipo. Así, así es. Gracias. Así es, Cholula. Nada más aquí sí cabe acatar, ¿no? O sea, en el momento que el contratista decide trabajar y poner el equipo de protección personal, pues entonces el contratista lo tiene que cumplir. Si el contratista dice, ah, no, ¿sabes qué? Pues Fel es el que tiene que surtir el equipo de protección personal, pues entonces Fel lo tendría que surtir, porque ahí sí hay una controversia, ¿no? O sea, la verdad es que a mí me ha tocado ver obras donde el contratista dice que lo cumple y a la mera hora no cumple nada y resulta ser que por eso no hay equipo, ¿no? Pero digo, aquí el asunto es ir mejorando todos, ir viendo que las cosas se usen para lo que están hechas. A mí me ha tocado ver en obras que luego a veces piden 80 mascarillas y de esas 80 mascarillas nada más se usan 20, ¿no? Entonces, es pedir lo que se necesita y hacer que lo usen adecuadamente y que le estén dando el uso correcto, ¿no? Y Sí es, sí es correcto, ingeniero, pero reitero, si se tiene en este caso el apoyo para que exigirle a los contratistas y estos no cumplen, está de acuerdo conmigo que ni siquiera tendrían opción de entrar a la obra. Así de sencillo. así es que ahí es donde tenemos que apretar y tenemos que ver.
Y ahí Sí, entran los residentes, entramos nosotros, así entramos es. todo, Y todo mundo. necesitaríamos apoyo de los residentes y de todo el personal para poder llevar a cabo todas y cada una de las normas de seguridad, en este Así caso, es. en este en específico. Y por el, Pero si nos brincan, pues no se va a poder hacer. y por el bien del trabajador, porque al fin de cuentas el que sale dañado es el trabajador. Inge, Continuamos, mande. Inge, bueno, aquí escuchando lo que dice el ingeniero Juan Manuel Cholula, considero que es una parte muy importante, pero hay que cambiarnos el chip de la parte de seguridad. No necesitan el apoyo del residente y del contratista. Ustedes tienen que hacer el trabajo, su trabajo de manera autónoma. Recuerden que de los principios, de los valores que están en la empresa, de los principios básicos, el primero es el de seguridad. Entonces, la seguridad es lo más importante. Independientemente que en obra, a lo mejor por necesidades, por requerimientos, por urgencias, se tengan que a veces modificar estas prioridades, pero acuérdense que siempre deben ustedes tratar de salvaguardar la integridad del trabajador y la de ustedes mismos. Ese es su objetivo del departamento y por eso ustedes de cierta forma son un equipo de trabajo junto con el residente, mas no están debajo del residente. Tienen que hacer un equipo de trabajo. Ajá, porque también a veces, y yo lo he platicado con el Inge Rubén, siento que esta parte de la seguridad no la tienen controlada, no están bien posicionados. Ajá, ojo, tampoco el autoritarismo, tampoco la imposición es buena. Todo es con comunicación y un trabajo en equipo. Gracias. Y con, y justificando, o sea, definitivamente algo que se les ha dicho siempre es, su jefe no es el residente. Y eso les debe de quedar claro, como dice la licenciada, trabajan de manera conjunta y para un fin y para un objetivo conjunto que es que el proyecto salga adelante, ¿no? Pero sí es bien importante, si hay una situación de seguridad que pone en riesgo la vida de algún trabajador, hay que parar la actividad y así se enoje, haga berrinche o haga lo que sea el residente, porque yo lo entiendo que quiere avanzar, pero ni modo, primero está la integridad de los trabajadores, ¿no? Y de nosotros. Y si se tiene que parar adelante, yo como les he dicho siempre, nada más avísenme a mí, ¿sabes qué? Se va a parar tal situación por este hecho y adelante. Bueno, Ahí sí, Rubén, sí, digo, perdón, si me permites hacer un comentario, por favor. sí, Este, adelante. yo creo que para dejar claro este tema, nos debemos ir al inicio de la obra. ¿Qué sucede? Cuando empezamos la obra, hay que hacer una primera visita donde determinamos ciertas condiciones de la obra. Luego desarrollamos un proceso constructivo y ahí comienza el trabajo en conjunto. Ya los comentarios que hace la licenciado, que estás haciendo tú, los cuales son muy atinados, estamos hablando ya de una situación sobre el desarrollo de la ejecución de los trabajos. Pero realmente si desde el principio hacemos lo que tenemos que hacer cada parte, tanto de manera conjunta, por seguridad y por residencia, elaborar un plan de trabajo completo, un proceso constructivo, un análisis de riesgo, y que muchas veces el residente ni siquiera lo conoce, ¿eh? Un análisis de riesgo y un plan de emergencia, sabremos qué necesitamos para ejecutar un trabajo, desde la grúa, la eslinga, hasta el arnés, la línea de vida, dónde se va a parar, dónde se va a anclar, toda esa parte. Pero si no lo hacemos desde un principio, obviamente va a llegar un punto donde la actividad va a representar un riesgo para el trabajador.
Y en ese momento llegamos a ese cuadro en el que tenemos que parar actividades. Antes de parar actividades, deben de estar bien planificadas y desde un inicio solicitar los medios o los equipos o las herramientas necesarias para evitar ese riesgo y mitigar la posibilidad de un accidente. Digo, eso es importante. Muchas veces el residente cuando entra a la obra y el segurista casi casi así como, pues tú por tu lado, yo por el mío, y vamos a sacar los documentos que tenemos que sacar porque allá en planta nos están duro y dale con que hay que cumplir con los documentos. No, es un trabajo de manera conjunta. Si no se hace de esa manera, vamos a llegar al punto en el que tengamos que parar trabajos porque no tenemos una línea de vida, porque no tenemos ciertas características que nunca previmos o nunca analizamos de manera conjunta. Ese es mi comentario. Muchas gracias. Correcto. Gracias, Inge. Definitivamente, sí tienes mucha razón en el sentido de que no nos hemos dado el tiempo, ni los seguristas, ni el residente, de trabajar de manera conjunta. Nunca hay tiempo. Y desafortunadamente eso es lo que nos ha llevado a tener este tipo de situaciones donde no hay una congruencia porque antes no se platicó, ¿no? Con tanto el residente como el segurista y se pusieron de acuerdo en todos los aspectos que implica llevar la seguridad, porque acuérdense que la seguridad, pues la parte de aplicación sería del residente y por parte de nosotros de seguridad sería verificar que se estén cumpliendo, ¿no? Claro, claro está. También parte de nuestra función como supervisores de seguridad es apoyar al residente en el cumplimiento de esas medidas de seguridad, porque quien debe de saber qué tipo de equipo de protección, cuál es lo mejor, pues somos nosotros, ¿no? Para poderle decir al residente, oye, ¿sabes qué? Necesitamos mejor este tipo de guante que que nos está causando más problemas, o X Francisco situación, Martínez, ¿no? aquí de Trooper nuevamente, Inge Rubén. Mande, Francisco. Apoyando un poquito, bueno, reforzando lo que dice el Inge Lagunes, a mí se me invitó primeramente aquí a mí se me invitó primeramente aquí a la Junta de Arranque de Trooper y visualizamos el campo de acción donde estamos trabajando y pude dar mi opinión. Desafortunadamente no se cumplió tal y como yo la requería, ¿no? Decía, vamos a empezar con andamios, con yenes, etcétera, ya me planificaron. Cuando llegó el momento de utilizarlos, pues yo ya las había solicitado con anticipación. Lo mismo para los pintores, o sea, quiero que venga el pintor el lunes para que vea la logística porque estamos cerca del área de producción. Trabajamos en conjunto, tanto residencia, y no nos hacen de menos porque, son pobres supervisores de seguridad, no piensan. No, también tenemos nuestro criterio, no tenemos conocimiento, por eso estamos aquí. Cada uno debe dedicarse a lo que es residencia, residencia y punto. Y nosotros en los áreas de seguridad y punto. Y que se tomen en cuenta nuestras opiniones, porque para eso somos expertos. Pero en México están acostumbrados de que todo el mundo es experto, todo el mundo quiere opinar sobre temas y áreas que no le competen y no tienen el valor suficiente en conocimiento para aportar, sino simplemente para criticar y para decir, no están haciendo su trabajo correctamente. Tómame en cuenta y yo te aporto mi experiencia para sacar adelante cualquier proyecto. Gracias. Correcto. Bueno, pues gracias por sus opiniones. La verdad que son valiosas y es para enriquecer esto, tomar las cosas positivas de esto y agarrarlas y hacer equipo. Lo importante es hacer equipo, tanto residencia como supervisores de seguridad, y llevar esto a buen término. Claro, sin estar, el equipo no quiere decir que dejemos pasar cosas, nosotros como seguridad que dejemos pasar cosas, ¿no? O sea, si alguien no está cumpliendo, hay trabajadores que llegan y que dicen, no, pues no llevo botas de seguridad. Pues si no llevas botas de seguridad, no entras hasta que traigas tus botas. Y eso no es estar en contra del residente. Eso es que tenemos que hacer cumplir el trabajo, ¿no? Si no está su alta, pues también lo siento mucho, ¿no? El trabajador pues no entra, ¿no? Bueno, entonces el equipo de protección personal requerido. ¿Cuál es el equipo de protección personal requerido para soldador, ¿no? Ya todo el mundo lo conocemos generalmente. Y eso puede venir o viene de la norma 17 donde se identifican todos los riesgos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Una matriz de riesgos donde digamos, a ver,
¿Qué riesgos le va a ocasionar en la cabeza? ¿Qué riesgos le va a ocasionar en la cara, en los ojos, en las manos, en los pies? Y de acuerdo al tipo de riesgo que identificamos, es el equipo de protección personal que se va a usar, ¿no? Entonces, para el soldador, pues ya está definido, ¿no? Que hay que usar su capucha de protección, su careta, los guantes de soldadura, generalmente de hilo Kevlar, lo que son todo de carnaza, ¿no? Lo que son mangas, peto, polainas, este, para la protección, Am- así como el calzado, ¿no? El tipo de calzado. Para la protección de la vista, generalmente se recomiendan las siguientes sombras. Para soldadura a baja tensión con plomo serían 4 sombras. Para soldadura con corte de gas LP serían 5 sombras. Para soldadura con corte de acetileno serían 6 sombras. Para soldadura por arco eléctrico hasta 30 amperes serían 6 sombras. Soldadura de 75 a 200 amperes, 10 sombras. Soldadura de 200 a 400 amperes, 12 sombras. Y soldadura arriba de los 400 amperes, 14 sombras, ¿no? Eso es lo que recomiendan generalmente. El tipo de careta, pues, sería que la que nos proporcione, pues, facilidad para el trabajo, movilidad y protección, ¿no? En cuanto a los respiradores que podemos usar para trabajos de soldadura, volvemos a lo mismo, ¿no? Recomiendan que sean en áreas ventiladas. Número uno. Número dos, si no hay áreas ventiladas y hay acumulación de humos y vapores, si la acumulación de humos y vapores o si hay corrientes de aire que empiecen a sacar o tenemos una extracción forzada de humos y vapores, podemos utilizar mascarillas sin mantenimiento, desechables, que también son de carbón activado, traen una ligera capa de carbón activado. Podemos utilizar respiradores de media cara con filtros del 2091 que también son PM10, PM100, perdón, N95 y que me sirven para la detención de algunas partículas, y humos finos, ¿no? Y ya la de carbón activado, que sería ya para aquellos lugares donde ya la concentración es más grande, este, más elevada de vapores, pues ya utilizaríamos los de carbón activado. Es importante que cuando usemos de carbón activado, usemos o pidamos un filtro y un portafiltro, que es estos que se ven aquí en las imágenes. ¿Por qué? Porque si yo uso solo el filtro de carbón activado, se va a saturar y me va a durar 15 días o un mes o menos tiempo. Y cuando yo le meto el prefiltro, estos filtros de carbón activado me pueden durar hasta 6 meses, ¿no? Porque todas las partículas se quedan aquí y no se quedan en el carbón activado, haciendo que el carbón activado se tape y ya no haya circulación de aire adecuada. Y ya en los lugares de espacios confinados, pues el uso de sistemas de respiración autónoma, ¿no? Los tipos de guante, bueno, pues son los que se requieran con la movilidad y sobre todo con el soporte para aguantar temperaturas elevadas. En cuanto al calzado, la norma 116 me establece que debe de ser con puntera, generalmente dieléctrica, porque estás usando electricidad, estás expuesto a electricidad y con metatarso, ¿no? Cubierta de metatarso sería el calzado que cumpla con los tipos 2, 3 y 4 de acuerdo a la norma 116. Y bueno, los medios de control en el área serían el verificar qué medios de control son los adecuados, ¿no? En el caso de nuestras obras, pues también sería ver qué podemos poner de lonas ignífugas o materiales
para la protección a terceras personas. ¿Qué es lo que debe de contener mi equipo de oxicorte? Pues su cilindro, su carro transportador, arrestadores de flama, las válvulas check, los encendedores tipo cazuela, el limpiaboquillas y la llave pipa, ¿no? En el caso de que no tenga el volante o la válvula para abrir y cerrar el paso del gas. En cuanto a las medidas de seguridad, que ya me establece la norma 27, me dice que todos los cilindros deben de manejarse de manera vertical y siempre en un carro transportador con cadena. Me habla que deben de manejar con extremo cuidado los cilindros de gas acetileno y oxígeno, ya que estos son gases envasados a alta presión y en caso de ser golpeados y sufrir algún daño pueden comportarse como un proyectil. Entonces, definitivamente cuando traslademos un cilindro de oxígeno o de acetileno debe de ir con su capuchón de protección. Y aquí varios compañeros de los que han venido a curso me han dicho que sí les ha tocado ver cuando se degolla una válvula, que definitivamente alcanzan distancias de hasta 200 metros, ¿no? Entonces imagínense si alguno de nosotros nos llega a agarrar en el camino, pues nos mata, ¿no? Entonces es importante seguir esta medida de seguridad. Otra medida de seguridad que tampoco le damos mucha importancia es, por ningún motivo, ponga en contacto grasas o aceites con equipos de oxiacetileno, ya que estos pueden producir fuego y explosión. Está prohibido utilizar grasas y aceites para eliminar fugas también. Aquí hay que usar el teflón. Lo que está permitido es el uso del teflón. ¿Qué, qué es importante aquí hacer destacar? Por ejemplo, sobre todo cuando manipulamos oxígeno. Si manipulamos el tanque de oxígeno con guantes llenos de grasa y por ahí se nos sale, por alguna circunstancia, se nos sale un chorro de oxígeno y le pega a los guantes, me va a generar una explosión violenta. Entonces es importante hacer caso a esta medida, no poner nunca en contacto aceites o grasas con el flujo que pueda salir de un cilindro de oxígeno, ¿no? Esta es otra medida que viene en la norma y dice, antes de iniciar con los cortes, hay que verificar que todos los accesorios y conexiones, reguladores, mangueras y soplete, sean los adecuados para el tipo de gas que se utiliza y estén en buenas condiciones. Otra que viene en la norma me dice, ambos cilindros, el oxígeno y el acetileno, deberán de tener un arrestador de flamas o bloqueador de retroceso de llama, después del regulador de presión, lo anterior para impedir que la flama llegue a los tanques en caso de que se la trague, ¿no? O que sea absorbida. Otra medida que viene en la norma 027 me dice, el soplete debe de manejarse con cuidado y en ningún caso debe de ser golpeado en las uniones de la manguera y el soplete. Tanto para el oxígeno como para el acetileno debe de haber una válvula check unidireccional. Entonces, es importante que los sopletes no estén golpeados, no tengan, hay que revisarlos y que no estén dañados o próximos a que se nos pueda fugar por ahí el combustible, ¿no? Esto es otra parte que viene en la norma y que me dice que para encender un soplete tipo mezclador debe de abrir lentamente la válvula del soplete correspondiente al oxígeno. Primero la válvula del oxígeno, después abrir la válvula del soplete correspondiente al acetileno alrededor de 3/4 de vuelta, encender la mezcla con el encendedor de cazuela o el chispero como lo conocemos, aumentar la entrada del combustible hasta que la flama deje de presentar humo negro. Acabar de abrir el oxígeno según las necesidades y verificar que el regulador de presión tenga la presión adecuada.
Generalmente, ¿cómo lo hacen los trabajadores ingenieros? ¿Sí lo hacen de esta forma? No al 100% porque en lugar de chispero, por ejemplo, utilizan un encendedor como principio de cuentas. Y solamente van a calculando, no a 3/4 de vuelta, solamente hasta como van viendo la flama. De ahí en fuera, Ya, no lo hacen al 100%. no lo hacen así, correcto. Lo que es importante aquí, es que primero habla del oxígeno. ¿Por qué? Porque si tú abres primero el oxígeno, ¿qué va a suceder? Vas a tener el suficiente oxígeno para poder iniciar la combustión del gas acetileno. Si lo haces al revés, la cantidad de oxígeno es menor y tu forma de encenderlo muchas veces es con explosiones. Entonces, eso es una parte importante. La otra, decías tú que con encendedor, ahí es donde nos toca la parte a nosotros, Inge Cholula. O sea, tienes que exigir que sea con chispero, y si no te lo están cumpliendo, pues a lo mejor les dices 1 o 2 días. Al tercer día no lo cumples, pues lo siento mucho, no trabajas y no enciendes el equipo. Así de fácil. Y ahí es donde nos falta un poquito de carácter, ¿no? O sea, está bien, yo puedo entender que no lo trajiste, puedo entender que se te olvidó, puedo entender que lo dejaste o tu contratista no te lo trajo. Pues sale, te doy 1 o 2 días, pero si pasan esos 2 días y tú sigues permitiéndolo, pues entonces ya no estamos haciendo nuestro trabajo. Nuestro trabajo es, no estás cumpliendo con las medidas de seguridad, lo siento mucho, y así se pare de puntas el residente, pues para eso está, para hacer que se cumplan las cosas, ¿no? Aumentar la entrada de combustible hasta que la flama no despida humo negro. La forma que la hacen los trabajadores cuando ya están regulando tampoco está mal, porque se basan precisamente en la combustión. Sin embargo, si nosotros nos apegamos a un procedimiento que no lo digo yo, lo dice la norma, que ya de alguna manera está verificado y está diseñado para que las cosas se hagan con mayor seguridad, pues entonces nos tenemos que ir apegando a esto. Para apagar el soplete tipo mezclador, debe de cerrar primero la válvula de acetileno y después la de oxígeno. Eso es lo que me dice la norma 27. No colgar nunca el soplete en los cilindros, ni siquiera apagados, ¿no? ¿Y cuántas veces no tenemos nosotros esta imagen que se ve aquí? O sea, la mayoría de veces está así, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues buscar la manera en que el soplete no esté ahí, sino que esté a lo mejor en un elemento que pongamos en el carro transportador, y ahí lo podamos colgar fuera de los tanques. Porque si aquí hay una fuga, pues la probabilidad de que se encienda o que nos produzca una explosión violenta es más común. No depositar, otra medida que viene en la norma me dice, no depositar el soplete en recipientes cerrados cuando éste esté conectado a los cilindros. Muchas veces el soplete lo meten en botes y en ocasiones hasta se llega a activar la manija, ¿no? La norma me dice que un técnico especializado debe de limpiar periódicamente las toberas del soplete, pues la suciedad acumulada facilita el retroceso de llama, ¿no? Entonces, ¿cuántos, ¿cuántos de nosotros sí tienen el limpiaboquillas y están limpiando su boquilla periódicamente, ¿no? Para evitar precisamente el retroceso de llama. Mantener las mangueras en perfectas condiciones de uso, sólidamente fijadas a las tuercas de empalme.
de los accesorios instalados a los cilindros de acetileno y de oxígeno. Entonces, esto es lo que debe de ser y esto no está permitido. Entonces, al momento que la norma te dice sólidamente fijadas, con eso te está refiriendo a este tipo de elemento, ¿no? Por ningún motivo deberá de permitir que las mangueras entren en contacto con superficies calientes, bordes filosos, ángulos vivos o que caigan sobre ellas chispas, procurando que no se formen bucles, ¿no? Entonces, esto es bien importante, ¿no? Muchas veces nosotros creemos que la manguera, no, es que esa manguera es de uso rudo, no le pasa nada. Si le caen poquitas chispas, no pasa nada. Sí, pero si llega a tener ya un desgaste y con tantito calor que le llegue a caer, pues nos va a generar un flamazo, ¿no? Y un susto que nos va a meter a todos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues evitar eso, ¿no? Hacer las revisiones de las mangueras, estar pendientes que no les caigan chispas, que no les caiga ningún elemento que pueda generar el riesgo, ¿no? Deberá de evitar y de no ser posible proteger con apoyos de paso suficientes que sean resistentes a la compresión, a las mangueras que atraviesan las vías de circulación tanto de vehículos como de personas. Eso es lo que me dice la norma. La norma me dice que yo debo de poner apoyos, por ejemplo, maderas, generando una especie de puentecito para que yo por ese puentecito pase y no esté pisando las mangueras, ¿no? Que las mangueras estén por la parte de abajo. Pocas obras han pedido esta medida, pero sin embargo la norma lo establece, ¿no? Y por lo tanto tendríamos que tener nosotros cierto cuidado la manipulación de las mangueras, ¿no? Y no estarlas pisando, estar por lo menos advirtiendo a las personas, pues no pises la manguera, ¿no? Porque si nos hace fácil, pues es de uso rudo, no pasa nada. Antes de iniciar el proceso de corte, hay que comprobar que no existan pérdidas de las conexiones de las mangueras utilizando solución jabonosa. No trabajar con las mangueras situadas sobre los hombros o sobre las piernas, ¿no? Esa es otra medida que marca la norma. No deberá de dejar las mangueras enrolladas sobre las ojivas de los cilindros. Después de un retroceso accidental de flama, desmontar las mangueras y comprobar que no han sufrido daños. En caso afirmativo, sustituir por nuevas desechando las anteriores. Eso es lo que me dice la norma. Recomendación, cuando hay un retroceso de flama es cambias las mangueras, ¿no? O sea, ¿cómo nos damos cuenta qué tan dañadas están por dentro? ¿Qué tan dañadas quedaron por dentro? Situar las válvulas de los cilindros de oxígeno y acetileno de forma que sus bocas de salida apunten a direcciones opuestas. Eso es lo que tenemos que ver también nosotros, que las bocas de salida estén en direcciones opuestas y eso es lo que me marca la norma. La distancia del lugar de trabajo a los cilindros no debe de ser menor de 10 metros. Esta distancia debe de reducirse a 5 metros si se encuentra con protecciones contra la radiación, calor o cuando se trabaja en el exterior, ¿no? ¿Cuál es aquí el asunto? Debe de ser de 5 a 10 metros la distancia que debe de estar separado. El extintor puede ser de polvo químico seco o de CO2 y debe de encontrarse en un radio de 7 metros. Eso es lo que me dice la norma, ¿no? O sea, lo puedo poner a 2, a 3, a 4, pero no más de 7 metros. Esto es algo bien importante que la mayoría de nosotros no hacemos. Antes de abrir el cilindro de acetileno y que muchas gentes de los operadores tampoco sabe. Antes de abrir el cilindro del acetileno, debe de comprobar que la mariposa del regulador de presión se encuentre completamente abierta. Abra la válvula del cilindro cuando está nuevo, cuando está cargado, ¿no? No nuevo, sino cargado. Solo media vuelta, no necesitamos más.
no use el cilindro si este fue transportado horizontalmente. Si fue el caso, deberá de dejarlo reposar por lo menos 24 horas y se recomienda 72 horas, ¿no? O sea, 3 días. Luego, usar el cilindro de acetileno solo hasta que la presión indique 29 psi o 2.04 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Aquí, por ejemplo, primero me cercioro que mi mariposa esté completamente abierta, ¿no? Luego abro ya la válvula del cilindro del gas. Ya que abrí la válvula del cilindro del gas de acetileno, entonces empiezo a cerrar mi mariposa. Y aquí, en el manómetro de entrada, el del cilindro, el que está pegado al cilindro, me va a registrar la presión que tiene o que me está llegando del cilindro. Y esa presión debe de ser de 29 psi o 2.04. Si es menor o igual a esa presión, yo puedo continuar trabajando. Si no es menor, es mayor a esa presión, yo debo de dejar reposar el cilindro para poderlo usar. Es algo que nosotros no hacemos, nos entra por una oreja y nos sale por la otra. Ande, adelante. Bueno, continuamos. Hay que regresar los cilindros con una presión residual de 2 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Los cilindros no pueden quedarse completamente vacíos, tienen que tener por lo menos 2 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y es otra cosa que nunca hacemos, nunca verificamos, ¿no? Digo, esto no es que lo hagamos nosotros, es que tenemos que empezar a darle instrucción a la gente para que la gente lo vaya haciendo. Bueno, esta es la presión de trabajo máxima recomendada por una de las normas canadienses, la CGA, me dice que no debo de rebasar los 14.5 psi o 1.02 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Hay que girar. ¿Qué me dice infra? Infra para la operación de los equipos de oxicorte me dice que hay que girar el tornillo de ajuste del regulador de presión del acetileno hacia que alcance una presión de trabajo de 0.35 a 0.49 kilogramos sobre centímetro cuadrado o de 5 a 7 libras o lo que es lo mismo de 34.61 a 48 kilopascales, ¿no? Y acuérdense, siempre hay una estequiometría, ya nada más que ayer me puse malo, ya no alcancé a hacer, quería hacer una tabla donde viéramos las presiones de acetileno y de oxígeno, cómo hay una relación. Acuérdense, en las relaciones químicas siempre hay una relación estequiométrica. Entonces, lo que necesitamos, por ejemplo, si yo manejo estas presiones del acetileno con estas presiones del oxígeno, generalmente la combustión va a ser buena. ¿Por qué? En principio porque me lo está recomendando infra, pero además hay una relación estequiométrica. O sea, ellos ya hicieron el cálculo y ya establecieron que en esas presiones, pues el comportamiento del oxígeno con el acetileno, la mezcla, es la ideal para poder llevar una combustión completa. Y de oxígeno me recomienda que ande en valores de 1.05 a 1.75 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, medidas de seguridad en soldadura de estructura metálica. Las plantas de soldar deben de operarse alejadas de aquellos equipos que funcionen
con gas o sustancias flamables de 5 a 10 metros, ¿no? Las conexiones a energía eléctrica deben de ser con clavija de seguridad y cables correctamente aislados. Eso es lo que me dice la norma. Los cables deben de conectarse a las plantas de soldar por medio de zapatas y tornillos en buenas condiciones. Por seguridad, sus bornes deben de estar siempre cubiertos con capuchones plásticos flexibles, empalmes o deben de ser aislados. Las plantas deben de aterrizarse y estar lejos de escurrimientos o charcos de agua y no deben de operarse en ambientes con mucha humedad o bajo la lluvia. Hasta ahí son las medidas que establece la norma 027 y estas son medidas de seguridad en la operación de las máquinas de soldar. Digo, van relacionadas, ¿no? Con lo mismo. Al fin de cuentas son para evitar los riesgos. Cada conexión realizada debe de ser revisada antes de iniciar operaciones para asegurar que estén hechas apropiadamente. Recursos humanos. El, Gracias. el electrodo de tierra debe de estar firmemente sujeto a la pieza de trabajo. Se debe de poner a tierra el chasis de la maquinaria y por eso es importante que en nuestras máquinas de soldar siempre se tenga un cable desnudo y dirigido hacia una varilla Copperwell o un sistema de tierras. En las obras es muy difícil, ¿no? Generalmente sería con varilla Copperwell. Es muy difícil que haya un sistema de tierras establecido. No debe de existir líquido derramado en lugares de trabajo como agua, combustibles u otro que pueda afectar la seguridad del soldador. Se debe de asegurar que el equipo tenga un sistema de encendido y apagado por interruptor. Cuando el operador se levanta o deja de trabajar por un tiempo apreciable, el equipo debe de apagarse. Si se requiere movilizar la máquina, este debe de ser desconectado de la electricidad previamente. Si el equipo no está en uso, los electrodos deben de ser removidos y no dejarlos conectados, ¿no? Se debe de tener cuidado de que los electrodos no puedan tener contacto con las personas o objetos como metales u otras partes húmedas, líquidos inflamables o cilindros de gas comprimido, ¿no? Pues en general, estas serían las medidas de seguridad. Estos son muchas cosas que me he encontrado en obra y que la verdad debemos de evitar, ¿no? Yo no sé por qué lo permitimos, ¿no? Pues muchas gracias por su atención. Sería todo. ¿Alguna pregunta, duda? Buenas tardes. ¿Alguna pregunta, duda? Por mi parte, no. Por mi parte, no, hasta 659, Culiacán, no, negativo de género, todo bien. Sin dudas, les ama. Ingeniero, yo no tengo dudas, nada más es reafirmar, ingeniero Victoria, yo no tengo dudas, nada más es reafirmar un comentario que me pareció muy acertado del ingeniero Martínez, en el cual sí, efectivamente, estoy de acuerdo también con el ingeniero Lagunes, que hay que trabajar de la mano tanto seguridad como tramo, residencia. Sin embargo, hay ocasiones en que hay una línea muy delgada entre ser flexibles y brincarse la seguridad. Entonces, creo que debemos de tener consciente hasta dónde puede llegar esa línea delgada y dónde se la pueden brincar o dónde nos pueden brincar cuando uno toma una decisión. Y así como usted lo dijo, así brinque y patalee quien sea, nadie por encima de la seguridad ni de las decisiones que uno tome cuando ponen en riesgo a algún trabajador, equipo, maquinaria o la obra en sí. Es lo único que te puedo decir. Bueno, Ernesto, ¿sí? Adelante, Ernesto. Hacen comentarios sobre lo que hace un subpresidente, lo que hace un seguridad. Yo, por experiencia propia, en las horas que he estado aquí con ustedes, lo que más funciona es la comunicación. Si vemos que hay alguna anomalía, llevarlo a conciliación entre residente y seguridad
obviamente sin estar de uno contra el otro. También hace unos meses se tuvo una reunión, bueno, una junta con el ingeniero Israel, y se había tocado el tema de tener un ligero stock de cosas de equipo de protección personal. Y ese stock se le descontaría al contratista al final o sobre la marcha para también pues para no detener labores. Es una buena idea, me imagino que es una muy buena práctica, se ha llevado en algunos otros lugares. Lo llevamos con Frankie ahí en la 6:30 en Nicolás Romero y nos funcionó, fue de manera adecuada. Pero principalmente en todo este tema, lo principal es la comunicación entre todos. Nadie está uno por encima del otro, pero sí hay que hacer énfasis en la comunicación. Así es. Sí, pues sobre todo la comunicación. O sea, eso es importante, pero también establecer algo que no debemos de perder de línea es las medidas de seguridad ahí están y las tenemos que cumplir. O sea, lo que tenemos que hacer es que el contratista cumpla con esas medidas. Por ejemplo, lo que hacen con el equipo de protección personal, si piden aquí de planta y se lo descuentan al contratista, está bien, pero desafortunadamente hay quienes piden de planta y ya no se lo descuentan al contratista. Y entonces es donde ahí la dirección pega de gritos, ¿no? Porque dice, oye, ¿sabes qué? Pero ¿por qué no hicieron esto? ¿Y por qué pasó esto? ¿Y por qué pasó esto otro? ¿No? O sea, hay muchas cosas que brincan en esos aspectos, pero cuando las cosas se hacen bien, yo creo que todos debemos de trabajar por hacer las cosas bien. Digo, yo no digo que en algunas cosas no se pueda platicar y establecer, oye, ¿sabes qué? Hay cosas en las que podemos ser flexibles sin llegar a que no se cumplan, porque es lo que les digo, o sea, por ejemplo, yo te puedo decir, ¿sabes qué? Órale, te doy 2 o 3 días para que me traigas el chispero, pero si pasa 3 meses y no traes el chispero, pues entonces ya no es negociar y no es tener una buena comunicación. O sea, las cosas se deben yo estoy de acuerdo, completamente de acuerdo con ustedes que tenemos que estar tanto residentes como seguristas bien coordinados, pero también haciendo que las medidas se cumplan y a favor de evitar accidentes, a favor de que los accidentes se nos presenten, ¿no? Y Aquí, bueno, perdón, ya nada Rubén. más, ya nada más para terminar, Inge, permíteme. Para los seguristas, la decisión que ustedes tomen, si es apegada a las medidas de seguridad para hacerlas cumplir, adelante, lo pueden hacer. Yo no tengo inconveniente. Nada más avísenme y con eso lo hacemos cumplir. Siempre y cuando sea en apego a la normatividad y a las medidas establecidas, ¿no? Adelante, Inge Armando. Sí, solamente una invitación tanto a lagunes como a viveros. Muchas veces estamos iniciando obra y estas son foráneas. No se da la participación del jefe de seguridad para la primera visita y muchas veces no tenemos al residente asignado. Está bien, si ustedes hacen la primera visita de manera aislada, para que den datos a Rubén, no solamente lo documental, no solamente los requisitos del cliente, puede ser fotos, puede ser videos, para que se agilice lo que es el análisis de riesgo y el plan de acción, que es un tema que nos hemos estado brincando, sobre todo en obras foráneas. Buenos días a todos nuevamente. Yo quisiera tocar dos puntos al respecto. Y creo que los comentarios están de alguna manera ciertos, pero creo que no se comprende la idea
la idea principal. En el caso de, como bien comenta por ahí, creo que Cholula, Francisco, sí, efectivamente, ustedes tienen una autoridad y esa autoridad tienen que hacerla valer. La pregunta sería, ¿cómo llegamos ahí? O sea, si ustedes tienen que detener un trabajo, es porque efectivamente, como bien comentó Ernesto, no ha habido una comunicación. Comunicación que funciona de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, o de locutor 1 a locutor 2 y del 2 al 1. Entonces, no se tuvo la planeación o no se tuvo la prevención de contar con los medios o demás. Esa es una. La otra es cuando el trabajador infringe o recurrentemente recae en actos inseguros. Entonces, esa es una persona que te está dando problemas. Pero el que no tengas las condiciones, el que no se coordine cómo se va a realizar la actividad y no estén todos los aditamentos o condiciones necesarias para poder llevarlo a cabo, eso es una falta de comunicación. Si no hay comunicación entre segurista y residente, o al revés, entre residente y segurista, obviamente vamos a llegar a un punto donde ustedes van a tener que, ustedes como seguristas van a tener que ejercer esa obligación que tienen de parar los trabajos. Y a nosotros residentes no nos va a quedar más, hasta ese momento, no nos va a quedar más que poder acatar las órdenes y buscar el cómo restablecer las condiciones. Por poner un ejemplo, para los que han trabajado conmigo, saben que no porque sea yo el que esté dirigiendo la maniobra, quiere decir que me van a permitir todo lo que yo quiera o hacer las cosas de mala manera, dicho propiamente. Lo que quiere decir es que nos vamos a coordinar. Quien ha estado conmigo en una maniobra sabe que llego y me gusta acordonar, primero que nada. Quiero una delimitación de aquí a aquí, de aquí a allá. Y si como segurista me dices, oye, te faltan 2 metros porque el radio de la grúa, adelante, vamos a hacerlo. Y si ya tenemos todo coordinado, entonces jalo segurista y equipo operativo. A ver, señores, tú vas a ser el que va a llevar la voz de mando, nadie puede gritar, solamente va a haber una voz que dé la orden de detención. Vamos a tener 2 personas aquí, 2 personas acá de este lado, para que eviten que alguien se atraviese. Toda esa coordinación difícilmente la hacemos. Generalmente no la hacemos, ¿por qué? Porque no tenemos esa comunicación, porque no integramos al equipo como tal. Ellos ya saben cómo, ellos son montadores, ya saben cómo, ellos que se organicen. Y ya cuando tenemos la pieza en el aire y ya estamos sufriendo porque ya vimos que algo puede pasar, hasta ese momento nos acordamos que debíamos haberlo coordinado de manera correcta. A lo que voy, concluyendo el punto. El tema no es parar o no parar los trabajos, eso no está en duda. Ante un riesgo hay que parar. Eso es inminente. El tema es no llegar a tener que detener los trabajos. Y para eso se necesita un trabajo conjunto, desde el análisis, desde el documento. Nos ha pasado en obras, oye, el residente dice voy a hacerlo con escalera. Y el segurista dice voy a hacerlo con Jenny. Entregamos el documento y lo primero que nos dice el cliente, pónganse de acuerdo, ¿no? Porque uno con escalera, el otro con Jenny, ¿qué van a usar? Digo, y es por mencionar un caso, pero nos ha pasado en diferentes casos y a diferentes niveles. Entonces, el tema preocupante, y es lo primero que les debe de llamar la atención a ustedes, es que, oye, yo ya llevo una semana aquí como residente o ya llevo una semana aquí como segurista y yo no he tenido una plática con el residente donde nos pongamos de acuerdo. Ya no, aparte de las condiciones de seguridad de los trabajos, el proceso de cómo lo vamos a hacer, ni siquiera el segurista tiene idea de qué se va a hacer la siguiente semana. Y eso ya es preocupante, porque el segurista está trabajando a ciegas. No sabe si tiene que pedir algún equipo, si tiene que exigirle al contratista o a través de residente exigirle al contratista algún acondicionamiento especial. Ese es el punto medular. La comunicación entre segurista, residente, segurista. Y sé que es un pleonasmo, pero va de un lado hacia otro y del otro hacia el uno. Así que, digo, creo que está claro, el tema no es detener o no detener los trabajos. Ustedes como seguristas tienen la autoridad para hacerlo y ejérzanla. Y es más, yo se los he dicho a los que han trabajado conmigo en maniobra, si ves que yo estoy haciendo un trabajo mal y me niego a detener la maniobra, tráeme un documento a mano, como quieras, y te lo firmo.
pero si no me lo traes, entonces voy sobre de ti, porque no me detuviste, porque no actuaste con lo que debes actuar. Entonces, digo, y así háganlo con cualquier residente. Nadie se debe de enojar porque nos hagan entender que estamos haciendo las cosas mal. Pero repito, más que llegar a ese punto, la preocupación es establecer una buena comunicación y una buena coordinación para planificar cada semana de trabajo, cuándo van a hacer las maniobras, cómo se van a realizar los trabajos, y con eso estar de acuerdo para poder llevar a cabo los trabajos de manera correcta. Ingeniero Laguna, si me permites, por último mi intervención. Estoy totalmente de acuerdo con usted, totalmente de acuerdo. Yo llevo desde el 12 de junio aquí en OTA 652. He tenido una comunicación con el ingeniero Axel y hasta ahorita no he tenido un paro de actividades porque he llegado a acuerdos. Yo no negocio seguridad, yo llego a acuerdos en beneficio de la obra y doy un avance seguro. Eso me queda claro. Pero también ha sucedido incurrencias, incidentes en los cuales se ha tenido que dejar pasar por alto ciertas circunstancias a manera de no afectar la obra. Cosas muy particulares, pero bueno, han pasado. Entonces, sí tenemos toda la facultad de parar las actividades, claro que sí, como dice el ingeniero Victoria, con argumentos válidos. Pero ¿de qué te sirve si tú tomas decisiones, llegas a acuerdos y esos acuerdos, pues a veces se los pasan por el arco, así, con perdón la expresión, no les interesa, o tú sancionas a una persona en teoría y a la práctica no se lleva a cabo? Entonces, ¿cómo de qué sirve un segurista en una obra? Yo te lo pregunto de esa manera, ¿no? No, con eso concluyo. Señores, Gracias. me queda claro, Cholula, ¿verdad? Es el comentario. Digo, Sí, así es. yo jamás estoy en aquella de no llevar a cabo un acto seguro o una corrección para seguridad. Eso es lo primero que para mí prevalece. Y creo que, vuelvo al punto, creo que el punto es... No sé quién tiene el micrófono abierto por ahí. Lo que yo voy es que, como dicen, no se trata de pasarnos, como dices tú, por el arco del triunfo, nada. Se trata de actuar de manera conjunta, a tiempo y prevenir. Ahora, como en ese caso, si tú me estás diciendo que que el residente te dijo, pues a mí me vale 3 cacahuates y yo voy a continuar, sin problema. Nada más le notificas a Rubén, me notificas a mí, y que te firme el residente de que ahora sí que por su criterio, él va a continuar trabajando de una manera insegura. ¿Vale? Y tú estarías cumpliendo con tu trabajo, estarías ejerciendo esa autoridad, y yo tendré la obligación, al igual que Rubén, de hablar con Axel y de hacer lo necesario para trabajar de manera correcta. Ok, enterado. Sí. Adelante, Bien, Luis, gracias. levantando la mano. Luis Fernández. Buenos días, ¿qué tal? Días. Sí, estaba levantando. Hay unas situaciones que pues sí me gustaría aclarar. Somos, como comenta, ya bien los ingenieros, líderes en el ámbito de la seguridad y salud laboral. Es que quitémonos ahorita mal en nuestro vocablo esa palabra de seguristas, porque muchas veces puede a veces, como ya comentan, no traer a lo mejor pues peso su palabra, ¿no? Es importante con todos los temas de los contratistas, que pues en la construcción siempre va a ser un circo, la verdad, con los contratistas. Pero si no hay un control de todo, ya lo comentado, desde equipo de protección, los avances, pues no vamos a poder medir nada. Los controles sirven para que nosotros podamos medir todas nuestras inconformidades. Y si no, nosotros no controlamos, nunca vamos a mejorar. Nunca vamos a mejorar temas de seguridad. Esos hablaban ahí también temas de stock. Y cuando queramos hacer una entrega al cliente en tiempo, o a veces tener que parar alguna actividad,
pues es como ya bien también comentaron, ¿no? Una planificación, que, pues principalmente pues es lo que ve seguridad, ¿no? La planificación para poder prevenir desde incidencias de tiempo, de retrasos, hasta a lo mejor ya tema, pues alguna quizá algún tema con relación de la salud de los trabajadores. Y que hay mucho tema con los contratistas, sí es cierto, pero que por parte del área de seguridad también se pueden hacer bastantes cosas. Obviamente el contratista siempre van a ser pues, personas que solo van a querer ver su avance, ¿no? Y por ello pues van a poner infinidad pues, de excusas, pero pues nada, como ya comentan los compañeros, es negociable en el ámbito de seguridad. Como comentan igual, a lo mejor con tema de residencia, que si quieren trabajar a su criterio, se hace una nota y una firma, y ese es un control como ya bien comenta el ingeniero, donde yo pues deslindo mi responsabilidad en base a los criterios y lo que conforman las normas para que nosotros también cumplamos. Es lo mismo también con los contratistas. No me quiere proporcionar el EPP, pero si luego es un acuerdo que era el contratista, no pasa nada, como comentan, por 1 o 2 días, a palabra, pero por palabra nunca nada va a ser seguro. Entonces, pues sí entran en ese tema de los controles en reportes, que pues al fin y al cabo son para ello, porque pues después llegan ustedes con los contratistas y, oye, platicamos, oye, hablamos que desde la semana pasada que ibas a cumplir con esto y es fin de semana y no lo cumples. Pues para empezar, como primer filtro de los líderes en seguridad, pues no haríamos entonces nuestro trabajo. No hay nada como que a lo mejor nos firmen, pongan una fecha de compromiso y con ello nosotros podamos evaluar y hacer una toma de decisiones, porque al fin y al cabo es lo que nosotros vamos a tener que efectuar. Una toma de decisiones en base a nuestro criterio y en nuestro liderazgo, que también entonces nada más, como de mi parte, pues es recordar que lo que no podemos medir, nunca vamos a poder controlar. Y lo que no vamos a poder controlar, jamás vamos a poder mejorar en ningún aspecto. Por mi parte, únicamente es todo. Pues, gracias por su atención, ingeniero. Adelante, ¿algún otro comentario? Lo damos por terminado. Yo nada más resaltar un punto, Inge. Es muy válido la comunicación, siempre la manejamos. Yo aquí un poquito también, hay que recordar que cada uno de nosotros tiene diferente personalidad. Y aparte de la comunicación, yo creo que tiene que haber empatía para que podamos engranar y hacer equipo de trabajo. Las personalidades, y hay que comprender que cada quien tiene diferente personalidad. Aquí en esta implementación de la capacitación, también por eso se están viendo temas tanto de construcción como de seguridad y se involucra a todo el personal precisamente para que ellos sepan también el porqué del trabajo del otro, del compañero de trabajo. Y en base a eso también brindarles esa información del por qué a veces también hay que respetar su trabajo porque tiene un sustento válido. Entonces yo nada más también aquí quisiera enfatizar esa parte, ¿no? Esa comprensión para el otro. Porque si no tenemos esa empatía, también no vamos a lograr mucho en hacer el trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque vamos a tener una rivalidad, vamos a tener una competencia, vamos a tener el de yo quiero hacerlo y como bien lo dijo el ingeniero Luis, ahorita no es nada más de hacer, no es nada más de platicar, las palabras se las lleva el viento. Siempre hay que, como lo comentaba en un curso del ingeniero Lagunes también, hay que documentar. Ajá. Somos profesionales, somos profesionistas, entonces la documentación, los controles, los formatos, todo por escrito es bien importante. Ajá. Pero también hay que atender la parte de que somos seres humanos. Y cada uno de nosotros trae 1000 cosas en la cabeza diferentes. Entonces hay que tratar también de comprender esa parte para el otro compañero. Ajá. Pues nada más eso quería enfatizar.
que es pues la parte que yo también vislumbro y percibo en mi día a día de trabajo y en el de todos ustedes. Yo Tiene mucha razón, solamente licenciada. Perdón, tiene mucha razón, licenciada Norma. 35 factores psicosociales que nos afectan en el trabajo. Tiene mucha razón en ese sentido. Creo que también debemos de separar las cuestiones. Ser empáticos, sí, es cierto, porque no se trata de estar en contra del residente, en contra de la seguridad, sino trabajar de la mano, llegar a acuerdos beneficiosos para la empresa y conformar así la visión que tiene como empresa FEL. ¿Sí? Siempre y cuando estemos en el mismo canal. Entonces, Sí, es correcto, ingeniero. entonces, yo que también estoy muy de acuerdo con usted, agradezco las palabras del ingeniero Lagunes, el cual le dije que desde un principio estaba 100% de acuerdo, y haré llegar a sus manos con gusto cualquier documento que sea solicitado, como la licenciada dice, como respaldo de que uno está haciendo su trabajo como debe de ser, porque si no, pues ya no estaría aquí, ¿verdad? A cualquier segurista en cualquier hora. Sí, es correcto. Hay que Y siempre y cuando recordar. también haya, claro, y siempre cuando uno tenga comunicación tanto de su jefe directo, que en este caso es el ingeniero Victoria, y le haré saber, como él lo pide, o al ingeniero Lagunes, como me lo está haciendo ahorita saber a todos nosotros, si hay esa comunicación, ¿no? Porque yo he intentado hablar con el ingeniero Victoria las últimas veces y pues no he tenido éxito. Ya mejor habló con la segurita, la ingeniera Karina, y no conmigo, entonces ahí ya no entendí. Pero bueno, lo trataré personalmente con ellos en este caso. Gracias. Es correcto. De hecho, también el punto aquí con estos cursos es de que a lo mejor ustedes en la obra pues se perciben solos, ¿no? Y dicen, yo llego a acuerdos, no se respetan. Sí, pero acuérdense que todos somos la empresa. Entonces, también si tienen una situación así, inmediatamente, como lo reforzó el ingeniero Lagunes, como lo reforzó el ingeniero Rubén, inmediatamente su jefe inmediato. Ajá. Si el jefe inmediato también no les prestan la atención, bueno, pues entonces también yo les ofrezco mi apoyo siempre y cuando se respeten las líneas de comunicación. Ajá. Entonces, esa parte, qué bueno que la tocó Inge, porque a veces sí piensan que están solitos en la obra, ¿no? Y esta parte de los cursos es también para que interactúen interactuemos todos y veamos que somos todos un mundo, una población grande, ¿no? Que no nada más está la obra, que hay un reglamento también de trabajo y que los jefes inmediatos también tienen que ejercer alguna acción ante tales circunstancias. Sí, gracias nuevamente, licenciada. Gracias, estamos atendiendo. Pues listo, muchas gracias a todos. Les aplaudo el nivel de debate que tuvieron. Si no hay más comentarios, pasen bonito día. ¿Pueden prender todas sus cámaras unos segundos, por favor? Sí, buenas. Hasta luego. Les voy a pedir, por favor, que prendan sus cámaras al inicio y al final. Los que no estuvieron presentes, ya expliqué el por qué. Es por esta interacción que se debe de dar y por Muy bien, pues ya los veo, Inge Carlos Medina. Inge Chirino va manejando. Digo, finalmente la participación cuenta. Muchísimas gracias. Bueno, pues entonces nos despedimos. Muchas gracias a todos. Bonito fin de semana. Pásenlas con sus seres queridos. Disfruten cada día de vida que tenemos. Bye.